Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, un tema que ha generado muchísima intriga y, debo decir, mucha conversación. Vamos a desentrañar un secreto que involucra a dos de los nombres más sonados, Demet Özdemir y su, hasta ahora, misterioso romance con alguien que muchos sospechan, pero pocos saben con certeza. ¿Cómo es que Demet Özdemir, la carismática protagonista de tantas historias que nos han robado el corazón, llegó a conocer a esta persona? ¿Hubo un encuentro casual, un amigo en común, o quizás el destino jugando sus cartas de una manera muy particular? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares, vamos a indagar en los detalles que quizás se les han escapado, y juntos intentaremos conectar los puntos para entender este aparente enigma. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Prometemos que serán tan fascinantes como esta. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir es una de esas actrices que, desde que irrumpió en la escena, se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional, admirada por millones. Y como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, su vida personal, especialmente sus relaciones amorosas, siempre está bajo el microscopio de la prensa y de nosotros, sus fans. Durante un tiempo hubo un misterio rodeando su vida sentimental, y es que a diferencia de otras celebridades que comparten abiertamente sus romances, Demet ha sido bastante reservada. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer, y la figura que más ha resonado en estas conjeturas es, sin duda alguna, la de un nombre que evoca elegancia y éxito. Seamos honestos, el mundo del espectáculo a menudo parece un laberinto de relaciones que se entrelazan, de encuentros fortuitos y de conexiones que nacen en los lugares más inesperados. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, este laberinto se vuelve aún más interesante. Hemos visto cómo su carrera ha despegado de manera vertiginosa, desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas. Y mientras su vida profesional ha sido un torbellino de éxitos, su vida privada, como mencioné, ha sido un tema de gran especulación. Lo interesante aquí es la naturaleza de este secreto. No es tanto un secreto oculto por Demet, sino más bien un detalle que hasta ahora no se ha confirmado explícitamente o que ha sido comunicado de una manera tan sutil que solo los más observadores han podido intuir. Y es que la verdad es que la forma en que las celebridades conocen a sus parejas puede ser muy variada. Algunas veces es a través de proyectos profesionales, donde la química surge en el set de filmación. Otras veces son amigos en común quienes actúan como celestinas involuntarias. Y otras veces simplemente el destino tiene sus propias maneras de orquestar encuentros inesperados. En el caso de Demet, los rumores apuntan con mucha fuerza a alguien que, al igual que ella, goza de una gran popularidad, pero en un ámbito diferente. Hablamos de alguien del mundo de los negocios, de alguien que ha construido un imperio y que es conocido por su discreción, pero también por su éxito arrollador. Y es ahí donde surge la pregunta clave: ¿cómo pudo Demet Özdemir, una actriz acostumbrada a los flashes de las cámaras y a los sets de televisión, haber cruzado caminos con una figura tan prominente y, por lo que se percibe, con un estilo de vida tan distinto? Las teorías son muchas y, como en toda buena historia, hay varias versiones. Una de las hipótesis más fuertes y que ha ganado más tracción es que su conexión se forjó a través de círculos sociales mutuos. Si bien Demet pertenece al mundo del entretenimiento, no es raro que las celebridades tengan amistades con personas de otros ámbitos. Imaginen una fiesta elegante, un evento benéfico, o quizás una cena privada donde coinciden personalidades de diferentes industrias. En estos encuentros las conversaciones fluyen, las afinidades se descubren, y de repente, dos mundos aparentemente distantes pueden encontrarse y congeniar. Otra posibilidad, y que no podemos descartar, es que la conexión haya surgido de manera más indirecta. Quizás a través de amigos cercanos de Demet que tienen vínculos con este círculo empresarial. A veces una conversación casual sobre la nueva novia de X, o el exitoso empresario, y puede llevar a una presentación formal, o simplemente a una curiosidad mutua que termina en un encuentro. Piensen en cómo funcionan las redes sociales hoy en día. Un me gusta en una publicación, un comentario,
O incluso un seguidor mutuo pueden ser el primer hilo conductor, aunque parezca superficial. Sin embargo, la verdad suele ser un poco más profunda, ¿no creen? Y si hablamos de Demet Özdemir, su personalidad siempre ha sido descrita como alguien auténtica, genuina y con los pies en la tierra, a pesar de su estrellato. Es probable que si hubo un interés, este se haya construido sobre bases sólidas, más allá de la fama o la fortuna. Quizás se encontraron en un evento donde ambos compartían un interés particular, o tal vez una conversación profunda sobre valores o aspiraciones conectó sus almas de una manera inesperada. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es más que un rumor? La verdad es que la discreción ha sido la norma, pero hay ciertos guiños, ciertos detalles que los seguidores más atentos han captado. A veces son pequeños viajes en los que ambos han sido vistos en el mismo lugar, aunque por separado. Otras veces son fotografías de eventos a los que han asistido y donde, aunque no se les vea juntos, su presencia simultánea en el mismo círculo ha levantado sospechas. Y luego están las publicaciones sutiles en redes sociales, esos me gusta estratégicos o los comentarios velados que para quienes buscan la verdad, son como pistas de un detective. Imaginen la situación, Demet, después de un día agotador en el set, o asistiendo a un evento de gala. Por otro lado, el empresario, navegando por las complejidades del mundo de los negocios. ¿Cómo se cruzan sus caminos? Podríamos pensar en una noche en la que ambos, buscando un respiro de sus rutinas, deciden asistir al mismo restaurante exclusivo o a una galería de arte. Un encuentro fortuito, una mirada que se cruza, una sonrisa intercambiada. A partir de ahí, la magia puede empezar a suceder. Otra perspectiva interesante es considerar la posibilidad de que un proyecto profesional haya sido el catalizador. Aunque el empresario no pertenezca directamente al mundo del cine o la televisión, es posible que haya tenido algún tipo de inversión o patrocinio en algún evento relacionado con la industria, o incluso en alguna producción. En estos escenarios, los encuentros profesionales pueden derivar en algo más personal, especialmente si hay una química subyacente y un respeto mutuo por la dedicación y el éxito de cada uno. Lo que sí está claro es que si la relación es tan seria como los rumores sugieren, Demet Özdemir ha elegido mantenerlo bajo un perfil bajo. Y esto, en mi opinión, dice mucho de ella. Significa que valora su privacidad y la de la persona con la que está. No busca la validación pública de su relación, sino que prefiere construir algo genuino y personal, lejos del escrutinio constante. Y eso es algo digno de admiración en una era donde todo se comparte en tiempo real. Entonces, ¿cómo supo Demet Özdemir de esta persona? La respuesta más probable, considerando la discreción y el perfil de ambos, es a través de una red de contactos cuidadosamente cultivada, tanto en el mundo del entretenimiento como en el mundo empresarial. Un evento social, una presentación a través de amigos comunes, o quizás incluso una colaboración profesional indirecta. La verdad exacta puede ser un detalle que solo ellos dos conozcan, pero las pistas y las conjeturas nos apuntan a un encuentro que, si bien no fue un escándalo público, sí fue un momento de conexión que marcó el inicio de algo especial. La belleza de estas historias es que nos recuerdan que a pesar de la fama y la atención pública, las celebridades también son personas que buscan conexiones auténticas. Y que a veces los encuentros más significativos ocurren cuando menos lo esperamos, y en circunstancias que van más allá de lo obvio. Demet Özdemir, con su talento y su gracia, seguramente atrae miradas, pero el hecho de que haya captado la atención de alguien tan prominente y, a la vez, discreto, sugiere una conexión que va más allá de la superficialidad. Es la combinación de mentes, de espíritus y quizás de ambiciones compartidas. Y así, mis queridos amigos, es como desenterramos las posibles capas de este fascinante enigma. No tenemos una respuesta definitiva y directa porque la verdad, en estos casos, suele ser un tapiz tejido con sutilezas y omisiones deliberadas. Pero lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Demet Özdemir y la figura rumoreada no parece ser un capricho pasajero, sino algo que ha germinado en terrenos fértiles, alimentado por la admiración mutua y por la construcción gradual de una relación que, esperemos, les traiga mucha felicidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, explorando los entresijos de este secreto que rodea a Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos intentado conectar los puntos, especular de forma fundamentada, y sobre todo, entender que detrás de los titulares, siempre hay historias humanas y conexiones que merecen ser descubiertas. Agradezco enormemente su compañía y su atención en este vídeo.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría sobre cómo se conocieron? ¿Qué opinan de la discreción que Demet ha mantenido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet o de las historias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nueva publicación. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y más sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho.